El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Desde los inicios del cristianismo, la Iglesia ha sido perseguida. Cristo fue perseguido, murió por nosotros en la cruz. Fue condenado por los sumos sacerdotes para morir en la cruz, aunque ellos no lo sabían, y de esa manera pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Desde el inicio de la Iglesia apostólica, los apóstoles son perseguidos por predicar a Cristo. Son ajusticiados, prendidos por los soldados de los sumos sacerdotes y les dicen: ¿no os habíamos prohibido predicar a este? Y sin embargo Pedro contesta: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquella corriente de odio hacia el cristianismo se extiende hasta bien entrado el siglo IV. En el año 313, los emperadores Constantino y Licinio dictan el edicto de la tolerancia, por el que a partir de ese momento el cristianismo es tolerado, es permitido. Será después el emperador Teodosio, con el edicto Quintus Populus en el 380, cuando haga oficial el cristianismo como religión del imperio. Pero hasta ese momento la Iglesia fue perseguida. Y después de ese momento, la Iglesia ha sido, y hoy en día, es perseguida. No solo es perseguida, por ejemplo, en Nigeria. Ayer tuvimos noticias de que secuestraron un nuevo sacerdote en aquel país de África. O en Nicaragua, donde el régimen de Ortega persigue a la Iglesia porque la Iglesia defiende la libertad, la justicia. En China y en tantos otros lugares del mundo donde ser cristiano se puede pagar con la sangre, pero también es perseguida en Occidente. Recuerdo ese discurso del Papa emérito Benedicto XVI a los políticos que pertenecían al Partido Popular Europeo, donde al menos les decía que había 3 principios irrenunciables. Irrenunciables, 3 principios, porque desgraciadamente las leyes de muchos países de Occidente van en contra no solo de la fe, sino también de la verdad moral natural. ¿Y esos 3 principios cuáles eran? Primer principio, la defensa de la vida. Parece mentira que en el Occidente tan progresista haya que defender la vida del no nacido. Hoy que en día que la ciencia ha avanzado tanto, que se ponga en cuestión que la vida surge en la concepción, si científicamente se sabe. Se sabe que ese ser que uno lleva en sus entrañas tiene carga genética distinta a la del padre y la de la madre. Pues no es lo mismo entonces, pero parece mentira. Es que todavía no ha nacido. Bueno, que no haya nacido no significa que no tenga vida y no significa que no sea una persona. Y la defensa de la vida del anciano o del enfermo, bien joven, adulto, anciano, que necesita no que le cercenes la vida, sino cuidados paliativos para poder vivir. Primer concepto, primer principio, defensa de la vida. Segundo principio, defensa de la familia natural, compuesta, porque así hemos nacido, por el hombre y la mujer. Se nace hombre o se nace mujer. Y lo contrario es un trastorno, disforia de género, que ya estaba catalogado de hace muchos siglos, pero ahora parece que todo vale.
Y no es verdad, no vale todo. Defensa de la familia natural, compuesta por un hombre y por una mujer, porque ese es el plan de Dios, que así nos creó, hombre o mujer, y que nos creó así para que los hijos nacieran en un contexto de equilibrio, donde tienen dos modelos, el paterno y el modelo materno. Tercer principio, la defensa de que son los padres los que tienen que educar en primer lugar a los hijos. No es el Estado el que puede y debe suplantar la tarea de los padres. Cuando tú dices esto, te persiguen. Porque eso que dices es un anacronismo, porque lo que usted dice parece mentira, que no haya evolucionado. El Señor no nos ha prometido paz, nos ha prometido división. División porque el mal te persigue cuando luchas por hacer el bien, cuando luchas por ser fiel a la verdad. Entonces la Iglesia es perseguida. Tenemos que ser perseguidos, porque de lo contrario significa que no estamos haciendo bien las cosas. Hemos de defender la verdad, tanto natural como la verdad revelada. Y si por ello nos atacan, es que es lo que hicieron con nuestro Maestro. ¿Qué esperamos? Es lo que hicieron con los apóstoles y es lo que hicieron con la mayor parte de los santos. Pidamos, por tanto, al Señor que la Iglesia no tenga miedo, que no tenga miedo a ser fiel a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida, aunque por ello tengamos que pagar un precio, el precio de verter la sangre o de dar la vida moralmente por defender a Cristo, que es el camino que nos lleva a la vida. Eso no significa que no tengamos que acoger. Tenemos que acoger a personas que piensan de forma distinta a nosotros, pero para intentar conducirles a la verdad. La Iglesia, que es madre, no expulsa, acoge, pero para llevar a la verdad, que es Cristo, para pedir la conversión de los que están viviendo en pecado, para que cambien con la ayuda de la gracia de Dios y su esfuerzo y vivan en la libertad de los hijos de Dios. Pidamos al Señor por la Iglesia. Cristo ya predijo que habría divisiones, porque el mal siempre persigue a las personas de bien, pero no triunfa el mal. El que triunfa es Cristo, que venció a la muerte entregando su vida por nosotros. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.